Bueno, hasta ahora nosotros hablamos del campo magnético, bueno, definiendo lo que veníamos conociendo de la escuela secundaria, de los imanes que se atraen. Terminamos en cosas más importantes al final de la última unidad, en donde hemos podido determinar la fuerza que podemos lograr, una fuerza mecánica que logramos gracias a la presencia de corrientes eléctricas y de magnetismo. Y hoy nos vamos a ocupar a través de este concepto de la circulación de responder la siguiente pregunta. ¿Cuánta corriente necesito para crear un determinado campo magnético? En definitiva, toda la clase de hoy desemboca en ese tema. Nosotros vamos a ver dispositivos a lo largo de la clase de hoy como un cable infinito, ese famoso cable infinito que vimos en la primera unidad y en la segunda unidad. Bueno, hoy volvemos a hablar de él, pero interesándonos en cuánto es el campo magnético que se genera alrededor de ese cable. ¿Cuánto es el campo magnético que genero en un toroide, que es una disposición geométrica como esta que se ve en la figura? ¿Cuánto campo magnético genera una bobina recta, un llamado solenoide? Y esto va a ser muy importante porque todas las máquinas eléctricas, transformadores, motores, generadores, electroimanes, todo ese tipo de artefactos que funcionan con una mezcla práctica de electricidad y magnetismo, en todo ese tipo de artefactos es necesario saber cuánto magnetismo necesito para que justamente el artefacto funcione. La forma que tenemos de determinar fácilmente cuánto magnetismo, cuánta inducción magnética genero con determinada cantidad de corriente en un determinado artefacto es a través de la ley de Ampère, lo que están viendo ustedes en pantalla. La fórmula de la ley de Ampère es la que ven allí. Vamos a poner la animación. Tiene características similares a aquellas que vimos de la ley de Gauss, aunque hay algunas diferencias que las vamos a ir marcando, pero siempre noten que hay un proceso de integración en un primer miembro, en donde está involucrada la magnitud que nos interesa, en este caso la inducción magnética. Hay una distancia, en este caso ese diferencial de L va a ser un desplazamiento, y en el segundo término está la corriente, que es lo que realmente nos interesa, que nosotros vamos a tener que inyectar en ese sistema para obtener un determinado nivel de campo magnético. Y después mu0 va a ser una constante, así como epsilon 0 lo era en la parte electrostática. Entonces lo fundamental es que la ley de Ampère vincula cantidad de corriente con cantidad de campo magnético, con inducción magnética generada. ¿Cuáles son las operaciones y los símbolos que aparecen en la ley de Ampère? Bueno, ahí tenemos el producto escalar. La operación del primer miembro es un producto escalar entre dos vectores. El vector inducción magnética, es decir, para dónde apunta el magnetismo, y el vector desplazamiento, para dónde me muevo en mi análisis, en mi operación de análisis matemático, para dónde me estoy moviendo, cuál es el diferencial de movimiento que estoy realizando. Obviamente el producto escalar se abre como el producto de los dos vectores por el coseno del ángulo entre ellos. La constante mu0, que recibe el nombre de permitividad del vacío y modernamente se la llama constante magnética, tiene ese valor, y lo usaremos para resolver los problemas. Y lo novedoso puede ser en este momento la operación matemática que realiza la parte de la integración. Nosotros ya vimos en la ley de Gauss usar esta simbología, integral cerrada. La diferencia entre la ley de Ampère y la ley de Gauss es que en la ley de Gauss la integral cerrada era de superficie. Nosotros encerrábamos a las cargas en una superficie imaginaria, que podía ser una esfera, un cubo, un cilindro.
por poner los ejemplos que nos llevaron a situaciones concretas de cálculo. La diferencia ahora es que la ley de Ampère me obliga a realizar una integral cerrada de línea, no de superficie. Esta es la diferencia fundamental entre la operación matemática de la ley de Gauss, integral cerrada de superficie, y la operación matemática de esta ley de Ampère, que es la integral cerrada de línea. Ahora en la siguiente diapositiva nos vamos a explayar un poquito más a qué se refiere esto de integral cerrada de línea. En análisis 1, nosotros estamos acostumbrados a hacer la integral entre dos valores, entre el valor inferior, valor superior, y resolvemos, reemplazamos y sacamos un valor de resolución numérico de la integral. En este caso, lo que tenemos que hacer es considerar una trayectoria geométrica para realizar la integración, y esa trayectoria geométrica debe ser una línea cerrada. Dentro de esa línea, que ustedes observan ahí como un ejemplo cualquiera, ¿no? Eso es totalmente inaplicable a cualquier problema, esta forma que hay acá, quiero decir, no es algo que me sirva para resolver ningún problema. Estoy explicando en forma general lo que una integral cerrada de línea significa. Dentro de esta línea cerrada que tiene una forma arbitraria, a mí me queda una superficie, porque obviamente si yo miro acá adentro, acá tengo una superficie. Pero en esta integral cerrada de línea la superficie no interesa. Y tampoco interesa porque no es una superficie cerrada, esto es una superficie abierta. Esto no es una figura que se cierre sobre sí misma, como era en la ley de Gauss, que encerraba la carga. Acá no encierro a ninguna carga. Entonces lo único que tengo que hacer, en función de los problemas que vayan apareciendo y de las aplicaciones que vayamos resolviendo con la ley de Ampère, es encontrar una trayectoria, una línea que me permita de alguna forma hacer fácil esta operación de integral cerrada de línea. Obviamente las integrales cerradas de línea van a tener esa forma, así como en la ley de Gauss eran esferas, cubos o cilindros, acá la integral cerrada de línea va a ser una circunferencia, un rectángulo o un cuadrado. Vamos a suponer lo siguiente. ¿Cuál es el espíritu de la integral cerrada de línea aplicada a B y al diferencial de L? Tengo una bobina, y una bobina, cuando circule corriente por ella, nos va a generar un campo magnético. Obviamente esto es el huevo y la gallina, ¿no? Porque esto es algo que vamos a ver dentro de unas diapositivas. Pero es fácil imaginar que si a un alambre yo lo retuerzo y por ese alambre hago circular corriente, bueno, ahí en el medio de ese alambre, de esa bobina, aparece un campo magnético, que está representado por esas líneas que van de derecha a izquierda. Ese campo magnético, o yo puedo elegir una trayectoria cualquiera que pase por el medio de ese campo magnético. Lo que dibujé ahí no es una trayectoria cerrada, pero es una trayectoria. Y en esa trayectoria yo voy a tener puntos singulares. Voy a tener que, para recorrer esa trayectoria desde el inicio hasta el final, tengo que hacerlo a través de sucesivos diferenciales de L. Me tengo que ir moviendo pasito a pasito, en términos infinitesimales, para alcanzar toda la trayectoria. Y esos diferenciales de L, que están en todos los puntos de la trayectoria, van cambiando de dirección a lo largo de la trayectoria. Entonces acá hemos hecho el análisis de uno de los ingredientes que hay que aplicar en la ley de Ampère, el diferencial de desplazamiento.
El otro ingrediente que hay que aplicar es la inducción magnética, el vector inducción magnética. ¿Para dónde apunta el campo? Bueno, el campo apunta para distintos lados en función de dónde yo esté agarrando, considerando, donde estoy parado en el diferencial de L. Entonces, para esa trayectoria dada y para esa disposición del campo magnético, en donde yo veo que las líneas de campo se van abriendo a medida que me alejo de la bobina, para esa trayectoria dada y esa disposición de campo magnético, la, la posición relativa entre la inducción magnética B y el diferencial de L va cambiando. El ángulo θ, sobre todo, va variando a medida que yo me muevo sobre esa trayectoria. Entonces, ¿qué dice la ley de Ampère? Que yo tengo que agarrar cada diferencial de L de esta trayectoria, o sea, infinitos. Cada diferencial de L de esta trayectoria. En cada diferencial de L tengo que mirar para dónde apunta el campo. Tengo que hacer el producto de esos dos vectores y tengo que multiplicarlo por el coseno de θ. Y eso lo tengo que hacer con cada punto de mi trayectoria. Y después que lo hice con cada punto de mi trayectoria, los tengo que sumar todos. Bueno, contado así, da ganas de devolver el título de ingeniero, porque es una cosa muy complicada de hacer. ¿Cómo voy a hacer para los infinitos diferenciales? Pararme, medir el diferencial de L, medir el campo, medir el ángulo y hacer la cuenta. B por diferencial de L por el coseno del ángulo. Eso lo tengo que hacer con cada punto y después de cada cuenta que saqué tengo que sumar todo. Bueno, contado así parece complicado. Y por eso aparece la operación esta de integral cerrada de línea, que aplicada en este tipo de superficies, perdón, en este tipo de líneas, circunferencias, rectángulos o cuadrados, hace muy fácil la operación de integración y esta operación complicada que yo decía recién de multiplicar y hacer la suma total. Bueno, más o menos lo que fui contando está sintetizado en las palabras que hay en esta diapositiva, pero vamos a la parte importante. Vamos a la aplicación de esto. Volvemos a nuestro viejo ejemplo, un conductor recto de longitud infinita. En realidad, eso no existe, pero nos viene bien pensar en algo recto y bastante largo. Entonces ya ahí tenemos más o menos la realidad de lo que sería este conductor recto de longitud infinita. Ese conductor recto de longitud infinita está siendo circulado por una corriente. Ya dijimos que la circulación de la corriente no tiene nada que ver con el concepto de circulación del campo magnético, que es una operación matemática. Este conductor tiene esta corriente que llamamos I sub A, y yo quiero saber cuánto va a valer el campo magnético que genera ese conductor con esa corriente en ese punto P que está ubicado a una distancia A del cable. La distancia es A, podía haber sido R, le puse A porque en toda la bibliografía está como A, y bueno, quedó así. Pero tómenlo como un radio. Entonces, el objetivo es, ¿cuánto es? ¿Cómo puedo yo saber, cómo puedo determinar a través de una fórmula, a través de un cálculo, el valor del campo magnético en ese punto P ubicado a metros o A centímetros del cable por el que corre una corriente de IA amper? Vamos a aplicar la ley de Ampère. Para aplicar la ley de Ampère, vamos a poner una circunferencia. Ahí estamos cumpliendo al estilo de como lo hacíamos en la ley de Gauss, de poner una figura geométrica que tenga una muy buena simetría. En la ley de Gauss, esferas, acá van a ser las circunferencias. En la ley de Gauss eran los paralelepípedos o los cilindros. Bueno, acá van a ser los rectángulos. ¿Qué ventaja tenemos al querer aplicar la ley de Ampère y elegir esta figura de circunferencia?
La circunferencia, como ustedes ven, la hemos puesto centrada respecto al cable. En cualquier lugar que yo me pare de esa circunferencia, estoy a la misma distancia del cable. Y acá viene una cuestión de sentido común. ¿Qué va a pasar con el campo magnético en este punto, en donde estoy a centímetros del cable? ¿Y qué va a pasar con el campo magnético en este punto, donde también estoy a centímetros del cable? Intuitivamente, uno puede aceptar sin demasiado cuestionamiento que el valor del campo magnético en todos esos puntos, el valor en módulo de ese campo magnético, va a ser el mismo. ¿Por qué? Si estoy a centímetros para abajo, va a ser más fuerte el campo que si estoy a centímetros para arriba. No tiene lógica, porque el magnetismo y la gravedad no tienen relación entre sí, al menos en nuestro nivel de estudio. Entonces, bajo esa lógica, vamos a suponer que el módulo del campo magnético a una distancia a del cable va a ser exactamente el mismo en cualquier punto de la circunferencia que yo lo analice. Lo que va a ser diferente va a ser la dirección en la que apunta el campo magnético. Y esa dirección está dada por la regla de la mano derecha, en donde el pulgar va en el sentido de la corriente y los demás dedos me dan el sentido del campo magnético. Entonces, la dirección va a ser diferente punto a punto. Yo estoy acá y si me muevo medio milímetro para adelante, la dirección del campo magnético cambió. Pero sin embargo, el valor del campo magnético va a ser exactamente igual para todos los puntos. La integral cerrada de línea me dice que yo tengo que caminar esa circunferencia a través de pasitos muy chicos, a través de los diferenciales de L. Y todos esos diferenciales de L me van a llevar despacito, despacito, a dar la vuelta a la circunferencia y terminar de nuevo en el mismo punto de salida. Cuando yo haga eso, voy a haber cumplido con la integral cerrada de línea. Esta es la fórmula de la ley de Gauss, perdón, de la ley de Ampère. ¿Cómo debo aplicar la ley de Ampère en este ejemplo? Primero, el producto escalar se abre como B por diferencial de L por el coseno de tita. ¿Quién es tita? Tita siempre es el ángulo entre B y diferencial de L. Y acá aparece la primera gran ventaja de haber elegido una circunferencia concéntrica con el cable. En esta imagen que estamos viendo, el ángulo entre cualquier y cualquier diferencial de L siempre es cero. Y dibuje donde lo dibuje, siempre el campo magnético va a ser tangente a la circunferencia y el diferencial de L también va a ser tangente a la circunferencia. Así que tita, para todo el proceso, va a ser igual a cero. Es una gran ventaja en el momento de resolver la integral y el producto escalar. Por otro lado, bueno, en relación con esto, esta cuenta me quedó como B por diferencial de L, porque en cualquier lugar que lo analice, el coseno de tita va a valer 1. El módulo de B, el módulo del campo magnético en este lugar, en este lugar, en este y en cualquiera de los que analice, es el mismo. Esto ya lo mencioné antes, lo vuelvo a reiterar. El módulo del campo magnético es igual porque no habría razón de ser de por qué a la izquierda es más fuerte y a la derecha es más débil. Si la corriente es la misma y hay una cuestión de simetría en la posición de esta circunferencia imaginaria. Al ser este V constante, ya sabemos que los elementos constantes salen afuera de la integral. Entonces, la ley de Ampère, o al menos el primer término de la ley de Ampère, que es este, me permite prescindir de la condición vectorial, sacarlo afuera, el valor de B, porque va a ser constante, va a ser un número, que justamente es lo que estoy buscando. Y me queda como integral cerrada del diferencial de L la resolución que debo hacer de esta integral.
Y acá, lejos de tener que pensar, uy, tengo que ir a la tabla del Sadowski y agarrar a ver cuál es la integral, no, esto es mucho más sencillo. Si este diferencial de L vale 1 milímetro, y yo tengo que sumar todos los diferenciales de L que corren por esta línea, desde donde salí hasta donde llego, que es el mismo punto, el diferencial de L es un diferencial de longitud. Si yo integro ese diferencial de longitud, voy a obtener una longitud total. Perdón, ¿sí? Apaguen la novela, por favor. Ahora sí. Bueno, entonces, si yo integro el diferencial de L a lo largo de toda esta trayectoria, lo que voy a obtener va a ser la longitud de esta trayectoria. Y esa longitud no hace falta hacer ninguna integral porque sabemos cuánto es. Es la longitud de una circunferencia. Entonces, la integral cerrada de línea del diferencial de L es directamente 2 pi radio, pi por diámetro, la longitud de una circunferencia. Entonces, el primer miembro de la ecuación de Ampère ya lo tenemos resuelto. Es B por 2 pi A. Y el segundo miembro es mu 0 por I. Como el objetivo de esto es determinar cuánto vale el campo magnético, despejo, y ese es el valor del campo magnético que voy a tener en cualquier punto de esta línea, ubicado a una distancia A del centro del cable. Entonces, más allá de la fórmula general de la ley de Ampère, donde dijimos que relaciona corriente con campo magnético, acá lo tenemos bien patente, como una fórmula utilizable en alguno de los problemas. Mu 0, 2 y pi son constantes. Cuanto más corriente tenga, más campo magnético voy a tener. Hay una relación directa para esta geometría entre corriente y campo. Y por otro lado, cuanto más lejos esté del cable, este número aumenta, menos campo magnético voy a tener. Lo cual cumple con todas las experiencias que se hacen a este respecto y tiene lógica. Si yo me alejo del cable, el campo magnético se va a ir debilitando. Bueno, esta es la primera aplicación de la ley de Ampère. Cuando nosotros evaluamos muchas veces decimos mencione las aplicaciones de la ley de Gauss o mencione las aplicaciones de la ley de Ampère. Bueno, estas son las aplicaciones, porque de una fórmula teórica se hace la aplicación y se llega a un resultado concreto. No se pide una aplicación práctica, constrúyame un motor, no, no vamos por ahí. Vamos hasta el nivel donde nos permite la física 2. Vamos desde la fórmula teórica, haciendo una pequeña deducción, hasta llegar a una fórmula práctica que nos permita determinar el valor del campo magnético de un alambre infinito. Los hilos infinitos no existen, pero se le parecen. Acá, por ejemplo, vemos una bandeja portacables ubicada en una instalación industrial. Entonces, este cable puede recorrer los 200 metros de largo que tiene la nave de esa instalación industrial. Ese cable genera un campo magnético alrededor de él. Entonces, cualquiera de esos cables que están ahí bien podría ser considerado un hilo infinito. A mí me va a interesar saber el campo magnético en este huequito que quedó acá entre cable y cable, y eso frente a un cable de 200 metros es, no cometo demasiado error si lo hago de esa manera. Otro ejemplo, el cable que va desde la cooperativa eléctrica hasta el Murtillar, tiene 35 kilómetros de largo, no va en línea, va siguiendo la ruta, pero también lo puedo considerar como un hilo infinito. Seguramente a la gente cooperativa le interesa saber cuánto es el campo magnético acá, en las proximidades del cable. Bien, otra aplicación es un toroide. Un toroide es una figura matemática que ahí está representada como una rosquilla, y la aplicación del toroide, si alguna vez desarmaron una fuente de PC, vieron que tiene estos pequeños transformadores en donde se le hace un bobinado alrededor y bueno, sirve para que la fuente cumpla su función de alimentar a la PC. En realidad nosotros
vamos a analizar esta configuración geométrica, pero que tiene un radio interno, un radio externo, y vamos a ponerle un solo bobinado. Acá, por ejemplo, ustedes ven que hay dos bobinados, para que trabaje como transformador, tiene que tener dos bobinados. Nosotros le vamos a poner uno solo. Nuestro objetivo es saber si tenemos un toroide que tiene determinadas dimensiones y tiene un bobinado de n espiras, de n vueltas de alambre, y por ese bobinado uno inyecta una cantidad de corriente, ¿cuánto va a ser el campo magnético que voy a generar en el interior de ese toroide? El campo magnético se va a establecer en este sentido, en el interior del toroide, siguiendo la regla de la mano derecha, y tal cual está dibujado acá, esto está dibujado a propósito así, las líneas interiores apretadas y las líneas exteriores más abiertas. Al que le gusta el automovilismo sabe de qué estoy hablando, ¿no? Los que van por adentro es como que van todos más juntitos y el que va por afuera se va a la leca. Esto nos da la pauta de que el campo magnético en el interior del toroide, en la parte que está pegada al radio interno, va a ser un poco más intenso que el campo magnético en el exterior. Esto es una realidad que ocurre, pero que nosotros no le vamos a dar mucha importancia porque complicaría demasiado la resolución. Entonces vamos a hacer una consideración práctica. Vamos a suponer que el campo magnético en todo el interior del toroide es igual. Vamos a tomarlo como un valor medio y lo vamos a llamar inducción magnética en forma general. Va a ser todo parejito desde el interior hacia el exterior. Y en vez de trabajar con radio interno y radio externo, vamos a trabajar con un radio medio, también para hacer más sencilla la deducción. Y sobre ese radio medio, que vamos a llamar A, vamos a poner este camino imaginario, esta trayectoria cerrada, para poder hacer la integral cerrada de línea. Y empezamos con la aplicación de la ley de Ampère. Queremos saber el campo en cualquier punto P de esa línea. Ponemos el diferencial de L, ya conocen el resultado final. Cuando integre ese diferencial de L a lo largo de toda la vuelta, voy a tener otra vez la longitud de la circunferencia. En todos los casos el diferencial de L y el B coinciden. Y acá hay una aplicación o una consideración especial que hay que hacer sobre la ley de Ampère. En el ejemplo anterior teníamos 50 amperes. Ese cable tenía una corriente de, en el ejemplo anterior hablo, en el hilo infinito. Ese cable tenía 50 amperes, invento un valor, y esos 50 amperes eran los responsables de generar el campo magnético. Supongamos que acá también tenemos 50 amperes, le metemos por esta bobina. Pero el hecho de que ya no solo sea un cable, sino que sea un cable enrollado, hace que esos 50 amperes, el efecto de esos 50 amperes, se multiplique 50 veces. Entonces, cuando uno se encuentra con esta aplicación en particular, la cruda ley de Ampère debe ser modificada considerando como que no tenemos 50 amperes, tenemos 500 amperes. Es decir, 50 amperes por 10 vueltas que le di de cable, 10 o 20 o las que sean. Entonces, por eso, dentro del análisis del toroide, se modifica la ley de Ampère haciendo N por I, porque la corriente total que contribuye es la corriente de las N vueltas de alambre que uno tiene enrollados alrededor del toroide. A partir de ahora, la cosa es fácil. Igual que antes, igual que antes, igual que antes, igual que antes. Escribo y saco la fórmula final. La diferencia es que esta tiene el n arriba. Lo que hice fue multiplicar, potenciar la corriente, arrollando el alambre y multiplicándolo por n veces sobre el efecto del campo total. Esta es la segunda aplicación de la ley de Ampère que nos interesa determinar. Y por último,
Esta es una animación, ya les comenté la otra vez, que algunas diapositivas las habíamos hecho con comentarios. Por último, el campo en un solenoide. Solenoide es el nombre que se le da a la bobina, ¿no? Si a alguno se lo rompió el burro de arranque, alguna vez le cambiaron el solenoide y le sacaron unos buenos pesos. Bueno, es una bobina. Una bobina la dibujamos en el pizarrón de esta manera y la dibujamos en corte de esta manera. Por la bobina va a circular corriente. Si la corriente entra por acá, en el cable de arriba la corriente se viene para adelante. Eso es lo que está marcado acá. Un punto sería la flecha que se me viene hacia adelante de la corriente. Y cuando la corriente baja y se va para atrás, lo que veo es la cola de la flecha de esa corriente, por eso lo marcamos de esta manera. Una forma muy característica que van a encontrar en todos los libros para representar bobinas y para representar el sentido de circulación de la corriente en esa bobina. La corriente viene hacia mí por arriba y se va para dentro del pizarrón en la parte de abajo de la bobina. Después la bobina tiene su número de vueltas y su longitud. Yo puedo poner 10 espiras en 80 metros o 10 espiras en 8 milímetros. Eso depende del cable que esté usando y de cómo quiera armar la bobina. Son cuestiones que tienen que estar definidas para aplicar la ley de Ampère. Esa bobina, con esa corriente circulando a través de ella, va a producir un campo magnético. Ese campo magnético, vamos a suponer que en el interior de la bobina es constante. En cualquier lugar que yo me pare en el interior de la bobina, el campo magnético va a ser constante. Y esto es así realmente. Y vamos a hacer otras consideraciones prácticas. Bueno, una es esta que acabo de decir. En el interior, el campo magnético vale siempre lo mismo. En el exterior, también, por una cuestión de sentido común, es lógico pensar que el campo se va a ir debilitando. A medida que yo me voy a lugares donde no tengo magnetismo, es lógico pensar que el campo se debilita en este lugar. No acá, acá no se debilita tanto, porque justamente yo hago la bobina y quiero que el poder de la bobina esté en este lugar, para levantar unos alfileres, qué sé yo. Pero el campo magnético en el exterior, en ciertos lugares, está debilitado. Entonces vamos a suponer que en el exterior el campo magnético es cero, no existe. Recurrimos a la ley de Ampère. Otra vez tenemos el efecto de las n vueltas. Son 50 amperes multiplicado por n vueltas. No es lo mismo tener una vuelta de alambre que 50 o 60. Entonces, siempre las vueltas de alambre potencian el efecto de la corriente. Vamos a dibujar una figura geométrica que se adapte para nuestro cálculo del primer miembro de la ley de Ampère. Y vamos a dibujar un rectángulo. En ese rectángulo, que tiene esquinas fijas, vértices fijos A, B, C y D, y que es de un tamaño a la Bartola, ¿no? O sea, lo dibujé como se me ocurrió. ¿Por qué agarró 5 espiras? Porque se me ocurrió. Hubiera agarrado 7 era lo mismo, y hubiera agarrado 3 era lo mismo, porque me quedó cómodo. Pero entonces no es lo mismo, porque el campo que generan 5 espiras no es el mismo que el campo que generan 10. Bueno, al final se aclara esa situación. Lo que puedo decir en este momento es que el ancho de mi figura es de h, mide h centímetros. Así como todo el solenoide mide L centímetros, bueno, elegí una parte que es h, nada más. Podía haber elegido L si quería, bueno, elegí h. Y dentro de esa longitud h, donde puse mi figura, hay NH espiras. NH vale 5, según lo que estamos viendo, 5 espiras. La figura que nosotros ponemos tiene que empezar a ser caminada con los diferenciales de L. Entonces, ahí tenemos un diferencial de L. Cuando llegamos a B, vamos para arriba. Cuando llegamos a C, vamos para la izquierda. Y cuando llegamos a D, vamos para abajo. Y si nosotros dibujamos todos los diferenciales de L en esa figura, vamos a poder imaginar cómo hacer la integral
de los diferenciales de L. Vamos a resolver el primer término de la ecuación de Ampère en 4 tramos. El primer tramo va a ser el AB, el BC, el CD y el DA. En cada uno de esos 4 tramos, las condiciones que se dan son diversas. Por ejemplo, en el tramo último, en el DA, no hay campo. El campo vale 0. Bueno, sí, pero algo de campo hay acá. Sí, ya sé, algo de campo hay. Pero si lo tomamos como 0, hicimos una consideración práctica. Esto es muy de los ingenieros, ¿eh? A un científico le llegan a decir esto y nos corre con el cuchillo. Pero los ingenieros hacemos eso. Muchas veces suponemos, llegamos al límite de la suposición como para poder resolver el problema. Entonces, por ejemplo, esta integral tiene el valor del campo, nosotros lo supusimos como 0 y no vamos a cometer demasiado error haciendo eso. Así que esta integral va a dar 0. Esta es la gran ventaja de haber elegido este tipo de figura, porque ya de movida se nos va a ir esta integral. Bueno, vamos a hacer un poco más ordenado, vamos paso a paso. Esa integral, que es esta, uno tiene que hacer el producto escalar de b por diferencial de L. Como acá el ángulo entre los dos es 90 grados, y el producto escalar es b por diferencial de L por el coseno del ángulo, el coseno de 90 es 0. Así que esta integral también se hace 0. Esta integral, perdón, yo recién me refería a esta cuando dije b igual a 0 y es esta la que es 0, ¿no? Acá b es igual a 0, b es igual a 0, y en la última se vuelve a dar la misma condición que teníamos en la segunda, en donde el ángulo entre diferencial de L y B es 90 grados, esta también se hace 0. Así que la dificilísima integral cerrada de línea de B por diferencial de L queda reducida a B por diferencial de L, solamente en este tramo, entre A y B. ¿Cuánto vale la O sea, la B es constante, así que la sacamos afuera, no lo hice, pero es fácil suponerlo. Y la pregunta es, ¿cuánto vale la integral entre A y B de los diferenciales de L que haya acá? Y la distancia que haya entre A y B. Si integro un diferencial de L, voy a obtener una longitud. ¿Cuánto vale la longitud desde acá hasta acá? H. La definí como H. Entonces, esta integral da V por H. Reemplazo y llego a esa fórmula. Y si la quiero generalizar para todo el solenoide, en lugar de H voy a tener que poner L, que es la longitud de todo el solenoide. Y en lugar de NH voy a tener que poner N, que son todas las espiras del solenoide. Bueno, así lo hago. Y esta es la fórmula que me permite determinar el valor del campo magnético que voy a tener acá adentro para un solenoide construido de esta forma. Va a depender del número de vueltas, va a depender de la corriente y va a depender de la longitud. Me callo 10 segundos y en este momento deberían preguntar algo. Bien, es lógico pensar que si por este solenoide yo meto más corriente, va a haber más campo magnético. Si a este solenoide yo le doy más vueltas puede ser más vueltas arriba de las anteriores, ¿no? O sea, pongo otra espira acá y acá, no sé, hago un solenoide más gordito. Bueno, si aumento el número de espiras de esa manera, voy a tener más campo. La confusión puede aparecer acá. Si yo lo hago más largo, el campo se debilita. O sea, si este número aumenta, el campo se debilita. No confundan hacerlo más largo con ponerle más espiras. Si yo le pongo más espiras acá, bueno, sí, lo hago más largo, pero aumenté la cantidad de espiras también. O sea, hubo una proporcionalidad entre los dos elementos. En este sentido,
Lo que voy a decir ahora está totalmente mal, pero no hay otra forma de decirlo en este momento. Imaginen que aumentar la longitud del solenoide es estirarlo como un resorte. Si yo lo estiro como un resorte, el campo acá adentro se va a debilitar. Hoy, 13 de octubre a las 23 horas, 13 de septiembre a las 23 horas, piénsenlo de esa manera. Cuando veamos circuitos magnéticos, ahí se va a aclarar exactamente qué significa esta longitud. Entonces, no se preocupen si ustedes en este momento piensan, ¿cómo? Si lo hago más largo, el campo se debilita. Bueno, en este momento piensen que lo estiran, y si lo estiran, sí, el campo se debilita, pues el campo magnético se pianta entre espira y espira. Piénsenlo de esa manera, aunque no sea lo correcto. Después, en su momento, aclararemos bien qué significa este L en los circuitos magnéticos, que es algo que veremos después. Bien. Otra de las aplicaciones muy importantes es la fuerza entre dos conductores paralelos. Tenemos un conductor B que tiene una determinada longitud por el cual circula una corriente IB. Ese conductor nos genera un campo magnético alrededor de... esa corriente nos genera este campo magnético alrededor del conductor. Y ese campo magnético tiene esta dirección y este sentido por la regla de la mano derecha. En este lugar, o sea, en un lugar cualquiera bajo la influencia de este campo magnético, ponemos otro conductor. Ese otro conductor está separado a una distancia A del primero y por él también circula una corriente que llamamos I sub A. Si una corriente circula por un lugar donde hay un campo magnético, aparece una fuerza, que es lo último que vimos la clase pasada. Aparece una fuerza mecánica que tiende a mover el conductor por la regla de la mano izquierda. La línea de flujo pincha en la mano, los dedos van en el sentido de la corriente y la fuerza va en el sentido del pulgar. Esta era la fórmula simplificada que nos permitía calcular el valor de esa fuerza. Entonces, ¿qué queremos decir acá? Que hay una fuerza que hace el cable B sobre el cable A, que puede calcularse como el campo magnético generado por el conductor B y por la corriente del conductor A, y además multiplicado por la distancia de enfrentamiento entre ellos. Cuanto más longitud estén enfrentados, mayor va a ser la fuerza de atracción entre los cables. Y cuanto más cerca estén, también va a ser mayor. Por otro lado, recíprocamente, también podemos escribir la fórmula al revés. La fuerza que haga el conductor A sobre el conductor B va a estar dado por esta relación, en donde influye la longitud que están enfrentados y la distancia de separación entre ellos. Esta es una aplicación directa de la ley de Ampère y de la fuerza creada por origen electromagnético, por mezcla de corriente y de campo magnético. Si la si la corriente de los cables es de distinto sentido, los cables tienden a rechazarse. Y si la corriente de los cables es del mismo sentido, la fuerza tiende a ser de atracción. Si las dos corrientes son iguales, esta fuerza, esto puede multiplicarse. Si estos dos son iguales, se pone I cuadrado y se calcula la corriente, suponiendo que las dos sean iguales. Esto es muy importante y justamente uno de los problemas que vamos a hacer hoy tiene que ver con esto, porque entre estos cables que están tirados en una bandeja, ustedes fíjense que están atados, estos precintos seguramente pasan por arriba del cable y lo fijan a la bandeja cada tanto, porque si no están atados se pueden golpear entre ellos, se pueden atraer y se pueden dañar el aislante que hay entre ellos.
Bien, vamos a resolver un par de problemas y después vamos a esta última diapositiva. El otro día nos había quedado pendiente este problema 5 que justamente no lo podíamos hacer hasta que no viéramos la ley de Ampère. Tenemos un machete acá. Acá está el problema 5. Hay un cable recto y largo que transporta una corriente de 50 amperes. Por este cable tenemos una corriente que yo la supongo en ese sentido y es de 50 amperes. Y dice que hay un protón que viaja a 10 a la 7 metros por segundo. Vieron que los aceleradores de partículas disparan partículas a una velocidad extraordinaria, qué sé yo. Bueno, es ese 10 a la 7 millones, de 10 a la 7 metros por segundo. Y este protón viene perpendicular al alambre. Vamos a tomar el caso A. Viene en una dirección perpendicular al alambre. Y yo quiero saber qué pasa justo en el instante en que está a 5 centímetros del alambre. Se está por chocar y 5 centímetros antes digo, a ver, ¿qué va a pasar con este protón? La idea del problema es determinar la fuerza que actúa sobre ese protón en ese instante. ¿A qué recurrimos? Primero recurrimos a la regla de la mano derecha. El dedo pulgar va en el sentido de la corriente y los demás dedos rodean al cable dando el sentido del campo magnético. Bueno, lo saco esto porque molesta. Ahí, así va a ser el campo magnético. El dedo pulgar va en el sentido de la corriente y los demás dedos rodean al conductor dándome el sentido del campo magnético. En donde está justo el electrón, bueno, un protón era, perdón, acá dibujo un electrón como un protón, en el apuro. Protón positivo. Ahí está. Este protón está influenciado por un campo magnético que tiene el mismo largo, el mismo módulo que todos los que dibujé antes, y el problema es que, a diferencia de los problemas anteriores a este que resolvimos, no sabemos cuánto vale el campo magnético, no sabemos cuánto es el valor de B, no lo da como dato. Pero sin embargo, por la deducción que nosotros hicimos hoy de la ley de Ampère, podemos determinar el valor de ese campo magnético. Nosotros dedujimos como primera actividad de hoy esta fórmula. Entonces, en esta fórmula conocemos todo. Mu0 es una constante, 4pi por 10 al menos 7, esto es 50 amperes, 2pi y 0,05 metros. Con este dato, con esta fórmula, se calcula el valor del campo magnético en este punto. Y como otro dato que tienen es la velocidad. Entonces, aplicando la regla de la mano izquierda, que es esta que tenemos acá, nosotros sabemos que la corriente apunta en el sentido de los dedos. Esta figura tendría que estar girada, ¿no? No es así. A ver si la podemos girar como corresponde o es una imagen inamovible. No, es una imagen inamovible. No nos sirve. Bueno, la cuestión es que la corriente tiene que apuntar hacia allá. Los 4 dedos de la mano tienen que apuntar hacia allá. Las líneas de flujo pinchan la palma de la mano, con lo cual la palma de la mano estaría hacia arriba, y la fuerza
tendería a ir en el sentido del dedo pulgar. Bien. Ya no puedo seguir escribiendo acá, voy a tener que agarrar la tablet. Perdón. Bien. Tenemos que nosotros conocemos que lo que se está desplazando es un protón, tenemos su velocidad y tenemos el valor del campo. Así que directamente podemos aplicar esta fórmula. Q por B por el seno de tita. Me voy a traer la imagen para poder seguir dibujando acá. Ahora sí. Bien. Entonces, tenemos la carga del protón. Tenemos la velocidad que apunta hacia allá. Los dedos, la palma de la mano tiene que ser pinchada por el campo. Entonces, el sentido de la fuerza va a ser este. Después ustedes apliquen la regla de la mano izquierda. Lástima que tenía la imagen girada y no pude aplicar el dibujo que tenía. Bueno, la cuestión es que tita siempre es el ángulo entre B y B. Entre B y B. Es este ángulo. Y este ángulo es 90 grados. Si este ángulo es 90 grados, el seno de tita vale 1. Así que la fuerza es directamente Q por B por B. El valor de B lo sacaron de la fórmula anterior, el valor de la velocidad lo tienen, el valor de la carga lo tienen, porque lo usamos en los problemas anteriores. Resolviendo esta cuenta, llegan al valor de 3,2 por 10 a la menos 16 por 10 a la menos 16 newton. Bueno, a ver, ¿hay alguna duda? Porque hubo cierta traba en la hilación de la explicación. Me gustaría que me pregunten si tienen alguna duda. No, no, profe. Bueno, No, por ahora bien. Yo no había llegado a leer la consigna. Nos pedía había, pero nos pedía F, ¿no? O sea, la fuerza. claro, la fuerza, correcto, sí. La fuerza va a ser en tres casos, ¿no? La fuerza que actúa sobre el protón, perpendicular, si se desplaza perpendicular, paralelo o, bueno, ahora vamos a hablar de esta última. En el segundo caso, las fórmulas son similares. Por acá. O sea que no nos vamos a concentrar tanto en el desarrollo de las ecuaciones, porque las ecuaciones a dibujar son las mismas, sino que nos vamos a concentrar en cómo interpretar el movimiento del protón. Dice que el protón se mueve de una manera paralela al alambre. Entonces vamos a volver a este. Lo que genera el campo, el alambre y la corriente va a seguir siendo lo mismo. Va a seguir siendo de esta manera. La idea es que ahora este protón se mueve paralelo al alambre. Puede ser para arriba o para abajo. Perdón, hacia atrás o hacia adelante. Pero el protón se mueve paralelo al alambre. En esas condiciones tenemos que volver a aplicar la regla de la mano izquierda. La regla de la mano izquierda, vamos a tener los dedos pinchando el cable, el movimiento del protón
hacia, perdón, el campo magnético pinchando al cable, pinchando mi mano, el campo magnético pinchando a mi mano, el movimiento de la carga, los dedos, y entonces la fuerza, en este caso, va a apuntar hacia adentro. Ese va a ser el sentido de la fuerza que voy a tener sobre ese cable. Las fórmulas de cálculo son exactamente las mismas. El ángulo otra vez vuelve a ser 90 grados, así que tampoco hay problema con eso. Y pueden llegar al resultado que está expresado en la guía, que también vuelve a ser 3,2 por 10 a la menos 16. Y el tercer problema dice que hay que determinar la fuerza que actúa sobre el protón si la velocidad es perpendicular a las direcciones definidas en el punto A y en el punto B. Quiero que se tomen unos segundos para pensar qué quiere decir perpendicular a las direcciones definidas en el punto A y el punto B. Que formen un ángulo de 90 grados. Pero con las dos anteriores, es decir, con esta y con esta. ¿Dónde tendría que estar esa velocidad? Estos serían los casos anteriores. En un plano 3D, por así decirlo. Ya no estamos trabajando en... Fue ¿Y para dónde apunta? hacia nosotros, no sé si puede ser. Ujú. En un segundo que le pongo. O sea, esta es la que estamos hablando ahora y estas dos son las anteriores. Tengo que dibujarla a 90 grados de esas dos. Lo dibujo así, lo dibujo así, lo dibujo así. En la dirección del campo, ¿no? Esa, formando un triedro en la dirección del campo, para abajo o para arriba, porque no me dice. O sea, puede ser para abajo o para arriba. ¿Está bien? Esa sería la interpretación que hay que darle perpendicular al plano que forman las direcciones definidas en A y B. Para resolver este tercer problema, el valor del campo no cambia, porque el valor del campo no depende de la velocidad a la que viene el electrón. Así que el número que obtengan acá, que dicho sea de paso, ese número es, porque ese número no lo tienen, es un número intermedio de cálculo. El valor del campo es 0,0002 Tesla. 0,302 Tesla. Bien, este es el valor del campo que van a sacar con esta fórmula. Con esta fórmula. Entonces, el valor del campo para este tercer caso no cambia, sigue siendo el mismo. Pero lo que sí cambia es el ángulo. El ángulo entre la velocidad y el vector inducción ahora es cero. Y cuando uno vaya a aplicar el seno de cero, la fuerza no existe. Por eso, ustedes habrán visto que en la guía Estoy en clase. el resultado es cero. Estoy en clase. Bueno, sí. Bien. Por último, dos cositas y ya terminamos. El último problema que está en la guía. Bueno, a ver, hicimos el 5 recién, o no lo hicimos, perdón. Di todas las pistas como para que ustedes puedan construir el 5 y llegar al resultado. El 6 está hecho acá. Les pido que lo vean, lo interpreten y me consulten si tienen dudas.
El 7, lo mismo. Está hecho acá, interprétenlo y lo charlaremos la clase que viene. El 8 es el que vamos a hacer ahora, que es muy sencillo, pero conceptualmente es muy importante. Dice que hay dos conductores que están tirados sobre una bandeja portacables. Corren en forma paralela a lo largo de 3 metros, después se derivan, bajan, uno baja, el otro sube, se separan. Y están entre sí a 5 centímetros de distancia. Dice, calcular en kilos, kilogramos fuerza, cuánto es el módulo de la fuerza que los atrae. Bueno, me pisé, es de atracción la fuerza. La fuerza que los atrae, si en el momento de un cortocircuito hay 3000 amperes por cada cable. Bueno, la resolución es una pavada, porque hay que aplicar esta fórmula. Mu0 por 3000 al cuadrado, por 3 metros, dividido 2 pi por 0,05. Lo importante de este problema es hacerse bien a la idea de que es una situación real. Uno tiene que prevenir la existencia de cortocircuitos en instalaciones industriales y en instalaciones domiciliarias, pero los cortocircuitos ocurren por falla humana o por falla de equipos. Y en el caso de que aparezca un cortocircuito, los cables son solicitados, son atraídos entre sí y puede llegar a dañarse su aislante. La fuerza que se ejerce sobre estos cables es de 11 kilos. Hay 11 kilos de presión y el cortocircuito no es muy grande. 3000 amperes es un cortocircuito que tenemos en una casa, sobre todo estando cerca de la central, como es en esta ciudad, que todos estamos cerca de la central. O sea, cuando hay un cortocircuito, el generador de la cooperativa se le cae la baba, enseguida empieza a tirar electrones y nos llena de electrones en nuestra casa. En el norte es distinto, porque las centrales están mucho más lejos y entonces es como que la potencia de cortocircuito se suaviza. Acá estamos bien expuestos. A modo de referencia, para que vean que estos valores son reales, en los interruptores viene la potencia de corte. Este es un interruptor común de los que podemos tener en casa. Y dice cuánta corriente puede cortar. En caso de un cortocircuito puede cortar 6000 amperes, 6 kiloamperes. Acá tiene un número escrito en un rectángulo, 6000, que son los 6000 amperes. O sea que un interruptor de este tipo puede cortar un cortocircuito de 6000 amperes, que podemos llegar a tener en cualquier tomacorriente de nuestra casa. Lo que pasa es que es tan rápida la actuación de este elemento que nos salva la vivienda. Pero entonces a esto me refiero con que las solicitaciones, los esfuerzos a los que está sometido un cable tirado sobre una bandeja en una instalación industrial, donde la corriente de cortocircuito puede ser 20.000, 30.000 amperes, pueden ser importantes. Entonces, por eso es que van a ver que en las instalaciones serias los conductores son atados, para que no se muevan, para que si aparece esa fuerza, por lo menos no se choquen entre sí. Bueno, por Profe, último, y en sí, el caso de que se bajan y no se queman, siempre se dice se que bajan. salta la llave. Sí, En ese tema, ¿por qué no se queman y se bajan la llave y uno tiene que estar subiéndola en algunos casos varias veces? bueno, a ver, momento. Si vos estás subiendo la llave varias veces porque saltó varias veces, llama a un electricista porque va a tener un problema. Y eso por un lado, pero no me compete. Pero, a ver, cuando se produce el cortocircuito, la llave actúa inmediatamente para salvar a la instalación, para salvar al cable, para salvar que el cable se cocine, se funda y eventualmente se prenda fuego la instalación. Ese es el objetivo de esta llave termomagnética. Actuar ante la presencia de un cortocircuito o de haber conectado 50 estufas eléctricas en una zapatilla y que se produzca lo que se llama una sobrecarga. Ahora, lo que no entiendo es la pregunta a qué va.
Creo que igual estoy confundiendo con lo que es capacitores, que capacitores para que no haya un Ah, cortocircuito se quemaba y en este caso se baja la llave y no se quema. claro, no, en este caso la llave actúa automáticamente. Lo del capacitor sí, es otra historia, tenés razón. Pero bueno, está bien que lo hayas diferenciado. Bien, bueno, por último, nosotros vimos casos sencillos en donde teníamos una determinada configuración de conductor y averiguábamos cómo era el campo magnético alrededor de esa configuración. Quiero decir, un alambre recto, una bobina, un toroide, etc. En realidad, la ley de Ampère es general. Yo puedo tener cables tirados por el piso, por cada uno de esos cables van corrientes hacia un lado, hacia el otro, y en un punto P, alrededor de esos cables, yo podría determinar el valor del campo, el campo magnético. Cada uno de esos cables generaría su campo magnético y el efecto resultante sería la suma de los tres efectos. Uno debería poner alrededor de esta configuración geométrica la figura para hacer la integral cerrada de línea, y obviamente esto que estamos viendo en pantalla sería muy difícil de resolver como resolvimos los ejemplos de hoy. ¿Por qué? Porque acá el cable no tiene una posición simétrica, está todo retorcido de cualquier manera, esto no es ni una circunferencia, ni un rectángulo, ni un cuadrado, entonces resolver esa integral de la manera tan linda que la resolvimos en los ejemplos que vimos, acá sería imposible, porque el diferencial de L y el B se me están moviendo para todos lados, el ángulo θ varía constantemente. Entonces, esto no está pensado como un problema que vayamos a resolver, sino como una concepción teórica de cuándo hay que aplicar o cuándo es posible aplicar la ley de Ampère y cuándo es medio que no se puede. La idea es la siguiente. Bueno, ahí se ve, ¿no? Que el campo varió y que el diferencial de L apunta para otro lado y que el ángulo cambió y anda a resolver la integral si se te mueve todo simultáneamente. O sea que desde el punto de vista matemático esto es impracticable. Pero desde el punto de vista teórico nos deja enseñanzas. Y esas enseñanzas son las siguientes. La ecuación resulta aplicable si hay simetría. O sea, lo que les decía recién. Esto que está en pantalla no lo vamos a poder resolver. En cambio, los anteriores, en donde había una alta simetría, ahí los podíamos resolver. La corriente que hay que poner en la ley de Ampère es la suma de las corrientes. O sea, si tuviéramos que resolver esto, acá pondría I1 más I3 menos I2. Y eso sería el valor que iría acá. Es más o menos lo que nos pasaba con Gauss, ¿no? Que poníamos la suma de las cargas que había adentro de la superficie. La ley de Ampère no se puede aplicar si la trayectoria que yo estoy utilizando para hacer los cálculos pasa por un lugar donde el módulo de las corrientes varía en el tiempo. No lo puedo aplicar. Si hay materiales magnéticos, y algunos me deben estar insultando por esto, pero ahora voy a hacer la aclaración. Si acá hay un material magnético, no lo puedo aplicar. Y si llegara a haber campos eléctricos variables con el tiempo. Esta última la vamos a ver en la siguiente unidad cuando expliquemos inducción electromagnética. Pero me quiero retener en la anterior, que contienen materiales magnéticos. ¿Cómo? Entonces, este toroide que usted me mostró, acá esto tiene material magnético adentro. Sí, esto sí, porque es una foto que saqué de una computadora, pero esto no. Yo acá en ningún momento dije que esto era un pedazo de hierro. ¿Qué es esto entonces? Un cartón que sirve de estructura para hacer la bobina. ¿Y esta bobina tampoco tiene material magnético adentro? No, no tiene material magnético adentro. No tiene nada adentro, tiene aire. Esta fórmula sirve si acá hay vacío o aire, que es casi lo mismo. Esta fórmula sirve si acá hay vacío o aire. Y esta fórmula sirve si el cable está rodeado de aire. O sea que
En este caso, esta fórmula medio como que es tramposa, porque acá hay algo de material magnético que sería el material de la escalera, de la bandeja. Entonces, también hay que tener, esto hay que tenerlo muy presente. La ley de Ampère, como la conocimos hoy, esta ley de Ampère, no se puede aplicar si hay materiales magnéticos presentes, hierro, cobalto, níquel, cerca del cable o de la configuración geométrica que estoy analizando. Bueno, eso es todo por hoy. Si hay alguna pregunta. Bien, por favor, resuelvan los problemas, las pistas que di hoy, utilícenlas para resolver los problemas y dejar documentado en sus carpetas los resultados correctos. Cualquier duda, me lo consultan. Buenísimo, Chau. profe.